No hay ruidos fuertes, ni peligro evidente, solo la sensación de estar en el lugar equivocado. Las estructuras son demasiado perfectas, el espacio demasiado vasto, todo parece inhabitable. Buscas algo familiar con la mirada, pero no hay nada. Cuanto más tiempo permaneces, más te sientes absorbido por algo mucho más grande. Y entonces te das cuenta de que lo más aterrador no es perderse, sino que el lugar nunca tuvo la intención de que lo comprendieras. Y el comienzo es un lugar cuyo propósito sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Monte Everest, Nepal. Te encuentras frente al Monte Everest, y no hay transición suave entre el mundo que conoces y este lugar. A 8.848 metros, la montaña no se siente como un destino, se siente como un límite. El aire ya es diferente incluso antes de ascender, más delgado, más frío, como si cada respiración tuviera menos sustancia. Das un paso sobre el hielo, escuchando el crujido seco bajo tus botas, y el sonido parece amplificarse en el silencio absoluto. El viento no sopla con suavidad, corta el espacio. Levantando nieve que borra el camino detrás de ti. Aquí no hay senderos permanentes, solo rutas que existen por momentos y desaparecen. A medida que subes, tu cuerpo comienza a reaccionar antes que tu mente. Respiras más rápido, pero el oxígeno no responde. El Khumbu Icefall se abre frente a ti, una masa de hielo en constante movimiento, grietas ocultas bajo una superficie engañosa. Todo cambia lentamente, pero sin pausa. No puedes confiar en la estabilidad. No puedes confiar en el tiempo. Y cuando levantas la vista hacia la cima, envuelta en nubes que nunca terminan de abrirse, una verdad se instala con claridad fría. No estás desafiando la montaña. Estás entrando en un lugar donde cada paso depende de algo que no puedes controlar. Monte Kilimanjaro, Tanzania. Estás frente al Kilimanjaro, aislado en el norte de Tanzania, elevándose hasta los 5.895 metros como si no perteneciera al paisaje que lo rodea. Desde abajo, la cima nevada parece suspendida en el aire, desconectada del calor de la sabana. Comienzas el ascenso rodeado de vegetación densa, donde el aire es húmedo y pesado, casi tangible. Cada paso es fácil al inicio, todo parece manejable, pero esa sensación no dura. El entorno cambia gradualmente, la selva se abre, los árboles desaparecen y el silencio comienza a ocupar el espacio. A mayor altura, el aire se vuelve más ligero, más difícil de sostener. No es un cambio brusco, es progresivo, casi imperceptible, pero constante. Tu ritmo se ralentiza sin que lo decidas. El suelo se transforma en roca volcánica oscura, polvo fino que se levanta con cada paso. No hay refugio, no hay protección, solo espacio abierto y viento. La cima parece cercana, pero nunca lo está realmente. Y mientras avanzas, sintiendo cómo el entorno redefine tu cuerpo paso a paso, entiendes algo con una claridad inquietante.
Kilimanjaro no te desafía directamente, te transforma lentamente hasta que ya no eres la misma persona que empezó el ascenso. Dolomitas, Italia. Te adentras en las Dolomitas, en el norte de Italia, y lo primero que notas es la forma en que las montañas rompen el cielo. No son suaves ni redondeadas, son abruptas, afiladas, como si hubieran sido talladas con intención. Algunas cumbres superan los 3.000 metros, elevándose en paredes verticales que cambian de color con la luz. Al amanecer, las rocas se tiñen de tonos rosados en el fenómeno conocido como enrosadira, un brillo hermoso pero inquietante, como si la montaña respirara bajo la superficie. Caminas por senderos estrechos, donde el terreno cambia de grava suelta a roca firme en cuestión de pasos. A medida que avanzas, el clima se vuelve impredecible. El cielo puede cerrarse en minutos, envolviendo todo en niebla espesa que borra las referencias. El sonido del viento se amplifica entre las paredes de piedra, creando ecos que no puedes ubicar. Las rutas de vía ferrata atraviesan paredes expuestas, recordándote constantemente la verticalidad del lugar. Aquí, la belleza no es cómoda, es precisa, exigente. Y mientras observas las sombras alargarse sobre las torres de roca al final del día, una sensación persiste. Las Dolomitas no intentan intimidarte, simplemente te recuerdan lo frágil que es tu equilibrio dentro de ellas. Capadocia, Turquía. Te adentras en Capadocia, en el corazón de Turquía, y el paisaje no parece pertenecer a ningún tiempo reconocible. Formaciones de roca volcánica se elevan en columnas irregulares, conocidas como chimeneas de hadas, moldeadas durante miles de años por el viento y la erosión. Desde lejos, el terreno parece casi suave, ondulado, pero al caminar entre estas estructuras, la sensación cambia. Las superficies son ásperas, perforadas por antiguas viviendas excavadas directamente en la roca, algunas con más de 1000 años de antigüedad. El aire es seco, y el silencio se interrumpe solo por el viento que se desliza entre los pasajes estrechos. Cuevas ocultas conectan niveles subterráneos donde la luz apenas entra, creando espacios donde el tiempo parece detenido. A medida que avanzas, la orientación se vuelve confusa, las formas se repiten, los caminos se bifurcan sin lógica aparente. Y cuando el sol comienza a descender, proyectando sombras largas que deforman aún más el paisaje, una sensación se instala lentamente. En Capadocia, no estás explorando un lugar, estás atravesando un espacio que fue diseñado para ocultar más de lo que revela. Isla de Skye, Escocia. Llegas a la isla de Skye, en la costa oeste de Escocia, y el clima te recibe antes que el paisaje. El viento es constante, frío, cargado de humedad, moviendo nubes bajas que cubren y descubren el terreno en cuestión de segundos. Las montañas Cuillin se elevan de forma oscura y afilada, sus perfiles recortados contra un cielo que nunca parece completamente despejado. Caminas sobre terreno irregular, donde la hierba húmeda oculta rocas y pendientes inesperadas. La visibilidad cambia sin aviso. Un momento ves valles abiertos. Al siguiente, la niebla lo cubre todo. El sonido del viento se amplifica entre las colinas, creando una sensación de aislamiento total.
Cascadas caen desde acantilados sin previo aviso, apareciendo de repente entre la neblina. Aquí, el paisaje no es estático, se transforma constantemente, obligándote a adaptarte a cada instante. Y mientras avanzas bajo un cielo que parece siempre en movimiento, surge una certeza silenciosa. En Sky, no es el terreno lo que cambia, es tu percepción la que deja de ser confiable. Tikal, Guatemala. Te encuentras en Tikal, en el norte de Guatemala, rodeado por la densa selva del Petén, donde las ruinas mayas emergen lentamente entre la vegetación. Desde el suelo, apenas se distinguen las estructuras, solo piedra cubierta por raíces, absorbida por la naturaleza. Pero al avanzar, comienzan a aparecer templos que se elevan por encima del dosel, algunos superando los 40 metros de altura, como si aún intentaran alcanzar el cielo. La selva nunca está completamente en silencio. Hay sonidos constantes, hojas moviéndose, animales invisibles, ecos que viajan entre los árboles sin dirección clara. La humedad es intensa, el aire pesado, y cada paso requiere atención. Las escalinatas de piedra son empinadas, desgastadas por siglos de exposición. Subes y desde la cima ves un océano verde que se extiende hasta donde alcanza la vista, ocultando todo lo demás. Pero hay algo más aquí, una sensación de observación difícil de definir, como si el lugar no estuviera vacío, solo cubierto. Y mientras desciendes nuevamente hacia la sombra de la selva, una idea se instala con claridad inquietante. Tikal no ha desaparecido, simplemente ha aprendido a esconderse mejor. Teotihuacán, México. Teotihuacán se levanta en la altiplanicie central de México, a más de 2.200 metros de altura, como una ciudad que desafía el paso del tiempo. La pirámide del Sol domina el paisaje con sus más de 65 metros, una estructura masiva que parece absorber la luz y devolverla en silencio. Caminas por la Calzada de los Muertos, una avenida recta que atraviesa el corazón del sitio, y sientes inmediatamente que este lugar no está vacío, está contenido. No hay nombres, no hay relatos claros, solo una precisión geométrica que sugiere intención más allá de lo evidente. El viento recorre las piedras con un sonido constante, como si intentara recordar algo perdido. Las construcciones están alineadas con eventos astronómicos, conectando la Tierra con el cielo en un lenguaje olvidado. A medida que asciendes, el aire se vuelve más ligero, y la ciudad se revela como un patrón perfecto. Desde la cima, todo parece demasiado exacto para ser casual. Y en ese momento, mirando la extensión silenciosa, una sensación persiste. Este lugar no fue abandonado por completo, solo dejó de explicarse. Gran Barrera de Coral, Australia. La Gran Barrera de Coral se extiende por más de 2.300 kilómetros a lo largo de la costa noreste de Australia, formando un sistema vivo que parece infinito. Desde la superficie, el agua es tranquila, con tonos azules que engañan por su serenidad. Pero al descender, el entorno cambia. El coral se eleva en estructuras complejas,
creando un paisaje que parece diseñado por el tiempo mismo, capa tras capa, durante miles de años. La luz se filtra en haces irregulares, y los colores cambian constantemente con el movimiento del agua. Algunas zonas están llenas de vida, otras sorprendentemente apagadas, como si algo hubiera alterado su equilibrio sin dejar señales claras. Las corrientes pueden cambiar de dirección sin aviso, desplazándote lentamente fuera de tu control. No hay referencias, solo profundidad y silencio. Y mientras flotas entre estas formaciones antiguas, una idea se instala con claridad inquietante. Incluso los sistemas más vastos pueden transformarse sin advertencia hasta volverse irreconocibles. Palawan, Filipinas. Palawan se extiende al oeste de Filipinas como una cadena de islas escarpadas, donde acantilados de piedra caliza emergen de aguas profundas y tranquilas. Desde lejos parece un lugar intacto, casi intocable. Las lagunas ocultas y las playas aisladas crean una sensación de aislamiento total, como si el tiempo aquí se moviera de forma diferente. Pero al acercarte, esa calma empieza a sentirse más densa, más impredecible. Dentro de la selva, la humedad es constante y el aire se vuelve pesado. Los caminos desaparecen entre la vegetación y la orientación se pierde rápidamente. Bajo tierra, ríos subterráneos atraviesan cuevas donde la oscuridad es absoluta, absorbiendo cualquier referencia visual. En el mar, el clima puede cambiar en cuestión de minutos, alterando la superficie sin previo aviso. Aquí, todo depende de un equilibrio que no se muestra. Y cuando el sol se oculta detrás de las formaciones rocosas, dejando el paisaje en sombras profundas, una certeza emerge lentamente. Algunos lugares no esconden secretos, ellos mismos son el secreto. Himalaya, Asia. Caminas dentro del Himalaya y rápidamente dejas de sentir que estás explorando un lugar. Es el lugar el que te contiene. La cadena se extiende por más de 2.400 kilómetros, pero desde dentro no hay escala comprensible. Solo montañas que se elevan en todas direcciones, bloqueando el horizonte, reduciendo el mundo a roca, nieve y vacío. El aire es frío, pero también extraño. Cada respiración se siente incompleta, como si faltara algo esencial. El sonido viaja de forma irregular. El viento crea ecos que no puedes ubicar, como si el espacio mismo estuviera desfasado. El camino se estrecha, bordeando pendientes que desaparecen en una neblina espesa que aparece sin advertencia. Hace un momento veías el cielo, ahora solo hay gris. Cada paso requiere presión. No puedes apresurarte, no puedes distraerte. El entorno cambia sin aviso luz. Temperatura, visibilidad, todo fluctúa. Y en medio de ese aislamiento progresivo, donde incluso tus propios pensamientos se vuelven más lentos, surge una sensación difícil de ignorar. El Himalaya
no es solo una cadena de montañas, es un espacio donde la escala humana deja de tener significado. Bahía de Ha Long, Vietnam. Te encuentras en la bahía de Ha Long, en el norte de Vietnam, rodeado por miles de formaciones de piedra caliza que emergen del agua como pilares silenciosos. Más de 1.600 islas se dispersan en un mar de tonos verdes profundos, creando un paisaje que parece inmóvil, casi suspendido en el tiempo. Desde la cubierta de una embarcación, todo parece tranquilo. El agua es lisa, el aire húmedo, y el horizonte se disuelve lentamente entre niebla y roca. Pero a medida que avanzas entre las islas, la percepción cambia. La niebla se espesa sin aviso, reduciendo la visibilidad hasta que las formaciones aparecen de repente, demasiado cerca. Las cuevas ocultas perforan las islas, abriendo espacios donde la luz desaparece y el sonido se transforma en eco. El agua puede parecer quieta, pero las corrientes son sutiles. Desplazando la embarcación sin que lo notes al principio. No hay puntos de referencia claros, todo se repite, todo se mezcla. Y mientras te internas más en este laberinto natural, una idea comienza a formarse con claridad silenciosa. En Ha Long no es fácil perderse, es inevitable dejar de saber exactamente dónde estás. Uluru, Australia. Te acercas a Uluru, en el corazón del desierto australiano, y la primera impresión es su escala. Con más de 348 metros de altura y una base que se extiende varios kilómetros, este monolito de arenisca se eleva de manera solitaria, sin transición, desde una llanura que parece infinita. No hay montañas alrededor, no hay distracciones. Solo una presencia sólida, inmóvil, que domina todo el espacio. El calor es constante, el aire seco y el silencio es profundo, casi absoluto. A medida que caminas alrededor de su base, notas los detalles: fisuras, marcas, superficies erosionadas que cuentan historias invisibles. La luz cambia el color de Uluru a lo largo del día. Rojo intenso al amanecer, tonos oscuros al atardecer, como si la roca absorbiera el tiempo mismo. No es solo una formación geológica, es un lugar cargado de significado cultural para los pueblos Anangu, donde cada parte tiene una historia que no siempre se revela al visitante. Y mientras el sol desciende, proyectando sombras largas sobre la arena inmóvil, surge una sensación difícil de explicar. Uluru no es solo algo que observas, es algo que te observa de vuelta, en un silencio que nunca se rompe.